Soy abuelo de Pablo Lastre, soy mayor, tengo 85 años, mi nombre es Isidro, soy hijo y nieto de agricultores y vivo en Isla de Fuerteventura 62, en Córdoba. Mi padre, además de agricultor, pues fue industrial o comerciante. Y nos trasladamos a la barriada de Villarrubia, en Córdoba, y allí pues puso un establecimiento de bebidas cuando yo ya tenía pues entre 4 y 5 años. La barriada carecía de colegio, había un colegio que pertenecía a la azucarera de Villarrubia, del Grupo Ebro, y por medio de la influencia pues pude ir a ese colegio y estuve unos años allí hasta que ya cumplí los 8 o 10 años. Después de hacer la primera comunión, pues me desplazaba a los Salesianos, a Córdoba, todos los días en bicicleta, lloviera o no lloviera, o hiciese frío o calor. Era una fuerza de voluntad o un castigo, no sé lo que fue, de lo cual estoy bastante agradecido a mis padres por lo que hicieron por mí. Un grupo de amigos, entre ellos de allí del colegio y de la barriada. La barriada tenía un grupo de amigos que eran muy buena gente, también estudiosos, y mi afición pues siempre ha sido el fútbol. Pertenecí a varios equipos de Córdoba. El primero de ellos fue el de los Salesianos, después en el San Álvaro infantil, luego después en el San Rafael, después ya jugué también en el San Lorenzo, del San Lorenzo al Baena, del Baena al Cabra, del Cabra al Villanueva de Córdoba, del Villanueva de Córdoba a la Hinojosa y de la Hinojosa al Prieguense, donde ya me vine de regreso a la ciudad y terminé en el Colombia de la Huerta de la Reina en Córdoba. Pues los recuerdos que tengo de mis padres y abuelos son maravillosos. Mis abuelos, cada vez que hablo, aún con la edad que tengo, cuento anécdotas en las reuniones de mis amigos y mi familia, cuento anécdotas de ellos y de mi abuela, que era una persona espléndida y muy generosa. Se preocupaba de los demás mucho y de mí especialmente. Siempre estaba encima de mí porque era una época, cuando era pequeño, una época de muchas carencias y parece ser que no era muy fuerte tampoco. Me quería alimentar demasiado bien. Mis padres pues ya hicieron un gran esfuerzo en aquella época, aunque fuese a los Salesianos, y preocuparse de darme una educación que era muy difícil en aquellos tiempos. Yo pertenecía a la ciudad, que era de una barriada, y las costumbres eran las normales de la época, las ferias, las verbenas, el cine, el teatro, sí, todo lo normal de aquella época, que no había mucha actividad. De mi escuela y mis maestros recuerdo cosas maravillosas, sobre todo de los salesianos. Tenía un profesor, de nombre no se me olvidará nunca, don Adolfo, un cura, que era una persona correcta, humilde, se preocupaba por la educación, por la formación y por el vocabulario. Siempre nos elogiaba todo y jamás vi ni un castigo ni una reprimenda. Pues mi primer trabajo fue cuando dejé ya de trabajar en la oficina de las bodegas Campos. Mi hermano el mayor trabajaba con un motocarro, dando portes, trabajando en fin para su negocio, que era el reparto de la distribución de vino, y haciendo portes particulares. Él se fue al servicio militar y yo me quedé con ese trabajo. Y entre los portes, pues parece ser que la necesidad mayor de transporte era el algodón, con los propietarios agrícolas que había en Encinarejo, que eran pequeños agricultores y no cosechaban grandes cosechas, eran todo pequeñas cantidades y les venía mejor un motocarro de transporte que un camión. Y así inicié hasta que fui yo al servicio militar. La posguerra tuvo un impacto en mi vida no muy alarmante porque en mi casa no había abundancia, pero tampoco necesidades, ni había pasado ninguna desgracia en lo que fue la guerra. Como tenía mi padre un negocio, se desenvolvía bien
y vivimos una vida muy plácida, pero se vieron muchas calamidades y fue muy desastrosa en general, con muchas dudas, porque como estábamos criados en la época del franquismo, todo nos parecía que era ese el mejor sendero que había. Después del cambio, que para nosotros fue muy pacífico porque no tuvimos ningún inconveniente ni participamos en nada, pues discurrió con mucha normalidad y me alegro de que ese cambio surgiera. En mi tiempo libre, mi dedicación y mi intención siempre era tener un hueco para ir a jugar al fútbol, donde fuese y como fuese. Y así pasaba mi tiempo. En mi época, en aquella época, se hacía el servicio militar en España cuando llegó el momento de mi licencia, fue el caso más doloroso que he pasado, que fue la muerte de mi padre. Fue un tiempo, me estoy emocionando, fue un tiempo muy doloroso. Allí empezó una nueva vida para mí. Ya tuve que trabajar de otra forma, me quedé con una distribución de piensos de la firma de Sevilla, lo cual fue bien cierto tiempo. Tuve 4 o 6 años, hice ya una vida con cambio de referencia de edad, ya más serio, más plomado. Ya vinieron mis relaciones amorosas, lo cual estoy contentísimo por la persona que encontré y que me dio los 5 hijos maravillosos. Los nietos no fueron tantos, pero los hijos fueron maravillosos. A partir de esa época ya nos casamos, me quedé a vivir en la barriada y empecé en un trabajo nuevo que fue la agricultura, y es el que he tenido hasta mi jubilación. En ese tiempo, después de tener 5 hijos, vine a vivir a Córdoba, que es donde vivo, y la verdad es que todo ese tiempo ha sido maravilloso. Dentro de mi matrimonio y mi familia, todo maravilloso, sin ningún contratiempo. Unas personas serias, personas que saben vivir, que no tienen ninguna contrariedad ni ningún desquicio de la época, como se suele ver en estos momentos, o vicios, o drogas, o enfermedades, que tampoco los tienen. Todo hasta ese momento maravilloso. Los medios de transporte de mi época eran también un poco deficientes. En la barriada había 4 servicios de autobús, que era por la mañana a las 8, luego otro a las 9, a las 12 y a las 5 de la tarde. Ida y vuelta a 12 kilómetros que está la barriada del centro de la ciudad. Y un servicio de trenes que no era fijo, eran los trenes nacionales, sí eran fijos, pero los que había de provincias, cada uno llegaba cuando le parecía y no tenía nunca una seguridad. Normalmente tenías que volverte o bien de bicicleta o bien de moto o andando. En visita de ciudadano joven, pues hice muchas, porque como jugaba la pelota, siempre nos desplazábamos, pero todo dentro de Andalucía. Algún viaje, por ejemplo, a Ceuta, aparte de viaje de novios, que fue a Barcelona y ya algunos a Madrid, en fin, ahí, que no era normal en aquella época hacer esos viajes tampoco, pero que yo por suerte pues los pude hacer. Pues me acuerdo en la época aquella que la única pasión que teníamos era bien el fútbol cuando había partidos internacionales, o las novelas que había diarias en la radio por medio de los locutores famosos de la época. En cuanto a vestimenta, la ropa elegante en sí siempre era como un uniforme, el traje y la corbata siempre que se salía de fiesta, para ir un poco presentable y decente. Los salones eran grupos de chavales de época, que fue cuando empezó
los picús y a darse el baile de ritmo por separado. Y, en fin, reuniones que no se pasaban muy mal. Eran muy agradables todas porque tenía nuevos conocimientos con la parte femenina. Yo siempre, las comidas de mi infancia eran todas buenísimas porque mi madre era una cocinera fabulosa y yo pues era un tragón. Pero me quiero recordar de la ensaladilla rusa, que esa era mi debilidad. El momento más feliz de mi juventud fue cuando conocí a mi mujer, tu abuela. La valoración de mi vida es que siempre me he considerado una persona con los pies en el suelo. No he estado fuera de las circunstancias normales, ni desencajarme, ni alborotarme, ni aspavientos, ni calma. Siempre con una serenidad y un saber estar. Y ese ha sido el lema de mi vida. Me gustaría que me recordaran como ha sido el lema de mi vida. Como una persona pacífica, bien relacionada, sin rencillas ni peleas y sin ser más que nadie, siempre siendo humilde. La que he considerado siempre la más importante. Trabajar, trabajar y trabajar. Siempre con honradez. Pues me ha agradado esta entrevista porque ha sido recordar toda la historia de mi vida. Incluso me he emocionado y puedo decir que se me ha ido uno de los detalles más dolorosos, que fue la muerte de mi madre. No puedo más. ¡Ole!